Muy buenas mutantes inhumanas, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy vamos a tocar un tema un poco polémico, ¿vale? Vamos a ser polémicos porque, bueno, pues ha sucedido algo que me ha llamado la atención y me gustaría pues aclararlo, comentar realmente cómo ha sido la historia. Bien, os explico. Como sabéis, desde hace ya bastante tiempo se rumorea que Charles Xavier y Magneto podrían ser en el UCM actores afroamericanos. Esto no deja de ser un rumor, no lo ha confirmado nadie, ni Marvel ni nadie. Uno de los actores que siempre pues se postula, ¿no?, para ser o Magneto o Charles, sobre todo Charles, porque le gusta más el personaje, es Giancarlo Esposito, que el otro día pues en una convención un seguidor le dio un Funko de Charles Xavier, él se lo firmó, le dijo que le encantaría verlo como Charles y él le contestó: nos veremos en el cine, ¿vale? Entonces, claro, esa frase ha sido como, uy, que a lo mejor sí que lo es. Sí que ha habido conversaciones, sí que ha habido reuniones, confirmado por él mismo, y él quiere ser el Profesor X en el UCM. A mí personalmente, ya te digo, me encaja un montón el actor con el personaje. También, a su vez, la actriz Keke Palmer ha insistido en querer ser Rogue en el UCM, y en Halloween se ha disfrazado de Rogue, de Pícara, y la verdad es que da bastante el pego. O sea, lo que se ha hecho con el traje, el vídeo, mola bastante. Y sí que es verdad que Pícara pues no es afroamericana, pero tampoco considero que sea mega importante que sea blanca. También hubo muchas quejas cuando se anunció que Domino iba a ser negra, y al final es un personaje que ha gustado un montón, ¿no? También se criticó mucho que Catwoman fuese negra y al final gustó un montón el personaje. Por lo tanto, creo que hay personajes que, oye, tampoco importa tanto el cambio de raza. Y aquí está el tema, ¿no? Porque estamos hablando de los mutantes, de los X-Men, ¿no? Y si hay algo que tenga diversidad en Marvel, que tenga muy arraigado el tema del racismo, de la homofobia y de todo esto, son los mutantes, los X-Men, ¿no? Y no sé si lo sabéis, pero parece ser que Malcolm X y el Dr. Martin Luther King fueron inspiración de Charles Xavier y de Magneto en los 60. Pero claro, esto lo comenté en redes, ¿no? Y salió gente diciendo que eso al final no era cierto y tal, y quiero aclararlo hoy. Quiero hacer un vídeo sobre la historia de los X-Men en ese sentido, qué es lo que se sabe, lo que no se sabe, y también os hablaré de un Magneto alternativo que existe en el universo Marvel, que realmente mola un montón y no tiene nada que ver con el Holocausto. Un vídeo rarete, pero creo que con mucha información y está bastante curioso. Empezamos, bienvenidos mutantes e inhumanas a Stream Marvel. En 2017, en un vídeo oficial de Marvel, Stan Lee dijo: las historias de Marvel tienen cabida para todos, independientemente de su raza, género, religión o color de piel. Las únicas cosas para las que no tenemos espacio son el odio, la intolerancia y el fanatismo. La mayor manifestación de esa idea fueron los X-Men, introducidos en septiembre de 1963. Los X-Men eran un equipo de mutantes adolescentes liderados por su maestro y mentor, el profesor Charles Xavier, que lucharon contra supercriminales y otros mutantes liderados por Magneto, empeñados en la destrucción de la humanidad. Pero en lugar de ser una batalla en blanco y negro entre el bien y el mal, los X-Men tenían un problema: los mutantes eran odiados por los humanos. Si bien era cierto que los mutantes fueron creados por Stan Lee y Kirby para evitar hacer historias sobre accidentes científicos que dan poderes, ¿vale? Que era una cosa muy normal, pero al final se acababan repitiendo, ¿no? Y dijeron: oye, si creamos algo que simplemente pues sea que existe gente con poderes y ya está, eso que nos ahorramos. Pese a eso, mucho se ha hablado durante décadas de qué inspiró a Stan Lee y a Kirby a crear al Profesor X y a Magneto. En los 2000, con motivo del estreno de la primera película, Stan Lee reconoció al diario The Guardian que los X-Men fueron una metáfora de lo que estaba pasando con el movimiento de derechos civiles en el país en los 60. Esa metáfora se extendió a los propios personajes, con el Profesor X y su visión de la coexistencia armoniosa entre humanos y mutantes, idea que compartía el Dr. Martin Luther King Jr. con la convivencia pacífica entre blancos y negros, y por otro lado, la actitud rígida de Magneto hacia la defensa de los mutantes reflejaba la filosofía de Malcolm X. Eso sí,
Magneto iba más allá con sus motivaciones, ya que Malcolm X nunca defendió la violencia, defendió defenderse, valga la redundancia. Un caso similar fueron los Centinelas, los robots cazadores de mutantes. Estos se introdujeron 2 años más tarde cuando los lectores vieron por televisión cómo los policías blancos golpeaban y maltrataban a los estadounidenses negros. Entonces, ¿era Stan Lee un activista? Ni mucho menos. Era un contador de historias, ¿vale? De hecho, siempre he pensado que si realmente sus inspiraciones fueron estos dos personajes, ¿por qué no los hicieron negros? Los hicieron blancos, fueron bastante cobardes, ¿no? Simplemente, pues, Stan Lee vería este problema, ¿no?, en la sociedad y quiso plasmarlo a su manera. También es verdad que en los 60 Martin Goodman tenía, que era el dueño, ¿no?, tenía, digamos, una línea editorial, bueno, pues como era en los 60, ¿no? Bastante racista, bastante machista y tal, ¿no? Tampoco podías hacer gran cosa. De hecho, bueno, crear a Black Panther fue un pelotazo porque realmente era la primera vez que se hacía. Pero Dani, entonces queda claro, según lo que estás comentando, que esto es cierto. Lo que ha sucedido, ¿no? Esta, digamos, inspiración es real. Bueno, hay un movimiento, pues, que hay por internet, ¿vale?, que se dice que no, que es falso, ¿no? Y se dice por algo. Y es que muchos piensan que el único que quiso ver en los X-Men una oportunidad para apoyar la diversidad, defender los derechos civiles y atacar el racismo y la homofobia y todo eso fue Chris Claremont, el encargado de llevar al grupo a lo más alto en la editorial. Chris Claremont forjó sin ayuda el universo moderno de los X-Men durante sus primeros 16 años como escritor de Uncanny X-Men. Tomó un cómic que había sido cancelado durante 5 años, lo convirtió en una serie mensual y luego lo convirtió en el cómic más vendido del mundo. Durante esta carrera, que duró de 1975 a 1991, se crearon un montón de grandísimas historias y los X-Men que ahora mismo, pues, conocemos, ¿no? Que si Lobezno, que si Coloso, que si este grupo y tal, ¿no? Pues esto fue creado por Claremont y de hecho el origen de Magneto con el Holocausto no fue de Stan Lee, fue de Chris Claremont. Ya te digo, en 1975 empezó todo esto, ¿no? Por lo tanto, ya llevaban unos cuantos años los X-Men por ahí y sí que podrían estar, pues, un poco inspirados, ¿no?, en lo que se comenta, pero al final, pues, las historias no iban mucho más allá, ¿no? Y de hecho se canceló y no se vendía nada. De hecho, se hablaba, se criticaba de que los X-Men eran una copia barata de los Cuatro Fantásticos. La polémica, ¿no?, que se dice de que esto era falso, lo de Malcolm X y tal, viene de una entrevista que dio Claremont hace unos años. Cuando Claremont fue preguntado por si Charles Xavier y Magneto se inspiraban en Malcolm X y Martin Luther King, dijo que no. El escritor comentó: para mí, siendo un inmigrante blanco, hacer esa analogía me pareció increíblemente presuntuoso. Se podría hacer una analogía equivalente con Menachem Begin, como Magneto, evolucionando a lo largo de su vida de terrorista en 1947 a ganador del Premio Nobel de la Paz 30 años después. Por otro lado, el profesor X está sin duda inspirado en David Ben Gurión, el primer ministro de Israel de la época. Este ministro ocupó el cargo entre 1948 y 1954. Es conocido por ser el principal fundador nacional del Estado de Israel. Sus logros incluyeron alentar a otros judíos de la diáspora a mudarse a Israel y mejorar las relaciones con Alemania Occidental, junto con el resto del mundo. Por el contrario, Menachem Begin era el líder del grupo militar sionista Irgun, que se rebeló contra el gobierno británico a cargo de la entonces Palestina en 1944. Si bien los británicos clasificaron el Irgun como un grupo terrorista en ese momento, Begin finalmente fue elegido como primer ministro en 1977 y negoció un tratado de paz entre Israel y Egipto, por el cual recibió el Premio Nobel de la Paz. ¿Por qué os cuento todo este rollo? Bueno, pues porque Chris Claremont estaba totalmente enamorado de Magneto, ¿no?, y quería que tuviese un arco donde empezase siendo un terrorista y acabase liderando los X-Men, ¿no? Entonces, Dani, ¿quién tiene razón? Yo creo que todos. Stan Lee y Kirby crearon a los X-Men y recreó a los X-Men, ¿no? Digamos, lo reinventó Chris Claremont. Entonces, para él, no es lo mismo. 15 años después, la mentalidad es diferente y cada uno, pues, hace las cosas a su manera, ¿no? Por lo tanto, todos tienen razón. Chris Claremont al final dice que él no cree
que esos personajes tengan mucho que ver con Malcolm X y tal, pero es su opinión, ¿vale? Entonces, en ese sentido, creo que está todo bastante claro, ¿no? Volvamos al UCM, volvamos a las películas, volvamos a los personajes, ¿vale? Dejemos la política a un lado, ¿no? ¿Sería un gran problema que Charles Xavier y Magneto fuesen negros en el UCM? Repito que todo esto de que sean afroamericanos y tal, es algo que se ha salido ahí de madre, ¿vale? Porque estábamos hablando los fans, son rumores, el actor ha dicho tal, pero bueno, tampoco hay nada confirmado, ¿no? Puede ser que pasen mil cosas, puede ser que el propio Charles Xavier de Patrick Stewart y el Magneto de Ian McKellen, ¿no?, sean los mismos del UCM. Y como tienen ya edades muy avanzadas, duren una película y ya está. Y luego los otros X-Men pues sean más adultos, otros más jóvenes, y no tengamos al Profesor X ni a Magneto como líderes de los mutantes, por ejemplo. O, como dijo un seguidor en Twitter, a lo mejor el tema del multiverso sirve para que un montón, 1000 mutantes de otro universo entren, digamos, en el universo del UCM, ¿no?, y se les trate como refugiados, por ejemplo, ¿no? No sabemos lo que va a ocurrir, pero claro, sabiendo cómo trabaja Marvel Studios, sabiendo cómo trabaja Kevin Feige, yo sí que creo que se va a actualizar. Y hay varios motivos para hacerlo. El primero es que ya hemos visto a Magneto con sus orígenes, con los nazis y todo eso. Ya lo hemos visto. Lo hemos visto 2 veces. Y lo hemos visto 2 veces brutalmente bien. Como ya lo hemos visto, y Marvel Studios no suele repetir cosas en orígenes, por ejemplo, Tío Ben, ¿no?, o los Cuatro Fantásticos, por ejemplo, ya se dijo que no iban a tener origen como tal, obteniendo los poderes y todo eso. O sea, ya será un equipo establecido. La segunda, con el tema del multiverso, es muy posible que veamos varios tipos de Magnetos y de Charles. Ya hemos visto un Charles blanco, ¿por qué no vamos a verlo otra vez? Al de Ian McKellen o al de Fassbender, ¿por qué no? Y además otro que esté en el UCM y que sea, pues yo qué sé, chino. Y tercera, el origen de Magneto, si se respeta en el UCM, más o menos el actor, bueno, ya no el actor, el personaje, tendría unos 80 y pico años. Entonces, ¿tú qué quieres ver? ¿Un Magneto con 80 y pico años en el UCM o prefieres ver un Magneto con 50 que te pueda dar muchas películas y que podamos ver cosas de Magneto que no hemos visto todavía en las películas? Y te añado una cuarta, no es necesario que Magneto esté relacionado con el tema del Holocausto, ni mucho menos. Existe un Magneto en los cómics, que es el del universo Ultimate, que es incluso más letal que el del universo 616, ¿vale? Y realmente no tiene nada que ver con el tema del Holocausto. De hecho, es canadiense. Os voy a explicar la historia de este Magneto para que veáis que podrían hacer algo tranquilamente así en el UCM. Eric nació como hijo de 2 agentes canadienses que trabajaban en el proyecto de Arma X. Cuando Eric tenía 13 años, sus poderes mutantes magnéticos se manifestaron, lo que llevó a su padre a intentar matarlo. Sus padres odiaban a los mutantes y, borracho, disparó a su propio hijo. Por puro reflejo, Eric desvió la bala que su padre le había disparado, matándolo. A medida que Eric creció hasta la adolescencia, se dio cuenta de la verdad del entorno en el que se había criado y de que era un mutante. Disgustado por la tortura del proyecto de Arma X y de sus intentos de encontrar una cura para el gen mutante, Eric usó sus poderes para liberar a los mutantes presos, matando a su madre y a varios agentes. Con el tiempo, Eric conoció al telépata mutante Charles Xavier, después de enterarse de su trabajo salvando a jóvenes pacientes mutantes con poderes incontrolables. Eric y Xavier se hicieron inseparables, ya que ninguno había conocido a un mutante adulto antes. Juntos crearon la Hermandad de los Mutantes. Unos años más tarde, la hermandad se mudó a una remota isla del Pacífico llamada la Tierra Salvaje. Allí fundaron una nueva civilización. Eric incluso ideó un nuevo lenguaje para este nuevo mundo y luego lo usó como base para su movimiento radical. Cada vez más convencido de que la humanidad no aceptaría jamás a los mutantes, Eric se volvió más radical y consideró a los ciudadanos de la Tierra Salvaje como un ejército. Abandonando su nombre humano, Eric tomó el título de Magneto. Al darse cuenta de que Xavier no estaba de acuerdo con sus puntos de vista, los dos se separaron y el resto es historia, ya que más o menos todos la conocemos. Como veis, en esencia es el mismo Magneto, pero con un origen diferente. ¿Que te gusta más el del Holocausto y tal? Sí, a mí también, o sea, pero es que ya lo hemos visto. Podemos ver otro tipo de origen, ¿no?, y que nos sorprendan en algo. Quiero decir con esto que quiero que Charles Xavier y Magneto pues sean afroamericanos y tal. Mirad, a mí me da igual. Yo lo que quiero es que Magneto y Charles sean personajes que molen un montón en el UCM. Si se tiene que actualizar, tiene que haber un conflicto que sea diferente al del Holocausto. Y me da igual el color de piel. Lo que simplemente quiero es que sean buenas historias y que Magneto y Charles sean personajes igual de reconocibles que los que hemos visto en las películas de
dice Fox. Lo que está claro es que si eres un fan de los mutantes y también eres alguien que se queja por el color de piel de los actores que interpretan personajes ficticios, es que creo que no has entendido muy bien cuál es el rollo de los mutantes. En definitiva, tenemos que esperar, ver lo que sucede, todavía falta mucho. Y bueno, pues espero que os haya gustado este vídeo informativo de un poco de la historia, ¿no? de la creación de Charles y de Magneto, ¿no? Y de por qué pueden hacer personajes alternativos con distinto color de piel y ser igual de interesantes, ¿vale? Porque lo importante es la esencia. Si te ha gustado el vídeo, ya sabes, un like así de grande. Si sois nuevos en el canal, suscribíos porque cada semana colgo vídeos a cascoporro. Mi nombre es Dani Laji. Nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.